soy certificado CERA y soy miembro del Colegio de Actuaris. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos tres panelistas. En primer lugar, señor Fabián Conderane, que es el responsable de Financial Solutions de Europa, de Willis Towers Watson. Nos hará una presentación sobre riesgo geopolítico, sus categorías y actualidad y tendencias, ¿no? Y un poquito cuál sería el rol de la industria aseguradora y reaseguradora en la actualidad, de qué herramientas de análisis dispone y cuál sería la capacidad para hacer frente a este tipo de riesgos. En segundo lugar, Miquel Aguirre, jefe de Financial Solutions, jefe de Political and Single Risk de COFACE Ibérica, nos introducirá el Country Risk Rating, ¿no? Que sería básicamente cómo medir el riesgo político en cada país, ¿vale? Y en tercer lugar, señor Santiago Herrero, que es el responsable de PRBC de Iberia de AXA Excel, nos hablará del análisis de cobertura de los riesgos políticos y cuáles serían los criterios importantes para la decisión de las empresas. Luego, pues a continuación haremos un coloquio donde estáis todos invitados a participar. Y bueno, como miembro de CERA también os haré unas cuantas preguntas sobre el tema. Y sin más dilación, pues paso la palabra al señor Fabián. Muchas gracias, Ateno. Buenos días a todos. Es un placer para mí de estar con vosotros hoy y gracias a CERA por la invitación. Yo me llamo Fabián, soy francés, entonces el castellano no es mi lengua materna. Si hay ningún problema para clarificar alguna cosa, no dudes en pedirme. Y si vosotros entendéis todo lo que digo, es que probablemente hay franceses en el público también. Cuando hemos elegido de hablar del tema de riesgos geopolíticos, no pensábamos que estuviéramos hoy en esta situación con mucha actualidad y muchas noticias sobre este tema. Cuando preparo los slides, lo que quería comentar estaba, por supuesto, la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, los golpes de Estado abajo a la izquierda que hemos visto en África, en muchos países, el más reciente aquí en la fotografía en Níger, entre el presidente Bazoum a la izquierda y la junta militar que le ha echado en julio de este año. Y ahora, por supuesto, en los 12 últimos días, lo que pasa en Israel y Gaza ha amplificado aún más la percepción y la realidad de riesgos geopolíticos que hemos visto crecer en los últimos años. El índice a la derecha aquí en el slide, hay un instituto, el BlackRock Investment Institute, que prepara un índice para ver cuál es la percepción en las noticias y en las análisis financieras de riesgos geopolíticos. Hemos hablado del informe del World Economic Forum. Eso es otra manera de ver cuánta percepción, cuánta actualidad hay en riesgos geopolíticos. Y este índice lo puedes ver, el nivel 0 es el nivel mediano de los 15 últimos años. Desde hace 5 años estamos mucho más abajo que 0 en el territorio positivo, que quiere decir que hay más noticias, más análisis que hablan de riesgos geopolíticos que la mediana. Y hay 2 picos aquí, un pic en 2020, justo después de la pandemia, porque la pandemia creó inflación y en países emergentes la inflación estaba concentrada, el foco estaba en food, en comida, en lo que se come, en materias primas que se comen, y eso ha creado mucha instabilidad en países emergentes. El segundo pic está en febrero de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania, y puedo pensar ahora que esta misma línea va a crecer mucho más con lo que pasa en Israel y Gaza. Ahora, en el siguiente, yo quería comentar, pero sí, lo puedo hacer. Quería comentar un poquito más cerca de nuestro mundo de seguros, lo que el mercado de seguros privado puede cubrir
y lo que no puede cubrir sobre una póliza de riesgo político. Hay una industria de riesgo político, de seguros de riesgo político que es bastante desarrollada, pero tiene una focalización sobre ciertos riesgos y otros no se pueden cubrir en el mercado. Lo voy a tratar de explicar un poco ahora. En este slide tenemos tres grandes categorías de riesgo que sí se pueden cubrir dentro de una póliza de riesgo político. A la izquierda, el más pequeño es el terrorismo, que es el riesgo de daño físico a activos y la consecuencia, la pérdida como consecuencia de interrupción de actividad como consecuencias de esos actos de terrorismo. Si vemos otra cobertura un poquito más grande, se llama violencia política y va a cubrir guerra civil, rebelión, golpes de Estado y algunos eventos que se describen como SRCC en inglés, que cubren huelgas, disturbios y conmociones civiles. Todos estos eventos que resulten en daños físicos a activos pueden ser cubiertos dentro de una póliza. Y la tercera categoría, que es aún más larga, es el riesgo político que llamamos completo o full, que va a cubrir algunos más eventos que voy a describir ahora en más detalle. En esta slide no voy a comentar todo, pero voy a comentar tres grandes categorías de riesgos que una póliza de riesgo político puede cubrir. A la izquierda ya he hablado de violencia política, que son daños a activos físicos. En el medio tenemos una gran categoría sobre expropiación, que cubre confiscación, expropiaciones, deprivación de la propiedad de una inversión que un inversor internacional tiene en un país anfitrión de la inversión. Entonces, yo tengo una empresa en España que tiene una inversión en Colombia, por ejemplo. Este activo, que puede ser un sitio industrial, que puede ser una factory de producción de electricidad, cualquier inversión que se sitúe en el país anfitrión de la inversión, si el gobierno de Colombia, en mi ejemplo, decide que va a expropiar o a confiscar los activos del inversor internacional, esta pérdida para el inversor internacional se puede cubrir dentro de una póliza. Y la tercera gran categoría es lo que se llama aquí currency inconvertibility, que es la capacidad de convertir y hacer transferencia de monedas que están en un país en una divisa local, en pesos, en este caso, y que no se pueden transferir fuera de Colombia hacia el sitio de la compañía madre en España, porque el gobierno de Colombia ha decidido que esta transferencia no se podía hacer. ¿Por qué el gobierno de Colombia haría eso? Pues porque quizás podría no tener divisas duras, como decimos dólares, euros. A veces los países emergentes no tienen suficiente generación de divisas internacionales para poder transferir estas divisas fuera de su país. Es el caso, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto muchas veces en Argentina y en otros países también. Entonces, esas tres grandes categorías de riesgos, que son violencia política, daño a activos, violencia política, daño a activos, confiscación, expropiación y transferencia de divisas, son las tres grandes categorías de riesgos que podemos cubrir dentro de una póliza de riesgo político. Por supuesto, también hay impagamiento de importes que están debidos por un gobierno, un ministerio o una entidad pública que también solemos llamar riesgo político. Pero si me concentro en los riesgos políticos puros, esas tres categorías que he mencionado son las más importantes. Las pólizas de riesgo político las llamamos named perils,
que quiere decir que lo que está escrito como cubierto en la póliza sí que está cubierto, pero si lo que pasa no se cualifica como una de esas 3 o 4 o 5 categorías, no está cubierto. Entonces, es muy importante para nosotros cuando hablamos con nuestros clientes de bien hacer las definiciones de lo que está cubierto, porque cuando ocurre algo, siempre hay complicaciones para decir si cabe dentro de una de las categorías o no. Voy a tomar un ejemplo de lo que no se puede cubrir. Por ejemplo, si haces business en China y que China decide que los impuestos y tasas aumentan, crecen de 50% para todos los agentes económicos, para toda la industria. Eso es un riesgo sistémico de hacer business en China. Eso no es una cosa que los caballeros aquí a mi lado pueden cubrir dentro de una póliza de riesgo político, pues porque es el riesgo sistémico de hacer business en este país y es algo que se aplica a toda la industria y no específicamente discriminatorio contra un inversor en particular. Entonces, esos son los riesgos que se pueden cubrir. Hay muchas cosas que vemos en las noticias que podemos decir son riesgos geopolíticos, pero que no caben dentro de una de estas categorías. La otra cosa que quería comentar es, nosotros como broker, yo trabajo dentro del broker, de la parte de broking de WTW, nosotros como brokers, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes para medir, para asesorar el riesgo que toman sobre sus inversiones internacionales? Y voy a comentar dos gran categorías de herramientas que tenemos para hacer eso. Eso es un ejemplo real con uno de nuestros clientes y he escondido la columna exposición, que son los importes reales de este cliente. La primera cosa que hacemos cuando hablamos con un cliente es hacer con ellos una cartografía del riesgo que toman del punto de vista de riesgos políticos y del punto de vista de las categorías que se pueden cubrir dentro de una póliza. Entonces aquí tenemos las tres categorías que estaba comentando: expropiación, confiscación, violencia política, daño a activos y capacidad de hacer transferencias de monedas. Y para cada país donde este cliente tiene una inversión, tiene activos, tiene propiedades, hacemos una cartografía de riesgo como un sistema de semáforo para decir el rojo es el riesgo más alto que tienes para cada categoría. Aquí vemos que para este cliente, con su sector de actividad, la presencia que tiene, los activos que tienen en cada país, nosotros pensamos en nuestra assessment que el riesgo más grande es el riesgo de confiscación, expropiación en China y el riesgo de transferencias de monedas en Namibia. Y hay otras, por supuesto, en naranja, que son riesgos medianos, y en verde, que son riesgos bajos. La otra cosa que hacemos es que hemos desarrollado un modelo analítico, porque dentro de WTW ponemos mucho foco en desarrollar este tipo de modelos analíticos para ayudar a nuestros clientes a asesorar y a medir el riesgo que toman. Y tenemos aquí toda la experiencia de WTW, que hemos hecho esto dentro de riesgo político desde hace más de 30 años. Y podemos ver nuestra experiencia de siniestros, también lo que nos dicen las compañías de seguros. Y tenemos un modelo que nos permite asesorar y calcular una pérdida potencial que podría estar en relación con un riesgo en particular. Hemos visto en la precedente slide que el riesgo más grande estaba confiscación, expropiación, CEN, aquí en este slide, confiscación, expropiación en China. Ahora, con nuestro modelo, nosotros estimamos que el riesgo que corre este cliente, siempre un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo real, la pérdida que podría tomar en China es 600.035.
el cálculo es muy preciso, que claro que no se puede estimar tan precisamente, pero el modelo puede dar una idea del riesgo que toma nuestro cliente. Y con eso podemos discutir con el cliente cuál es su apetito de riesgo propio, que él puede quedar que el cliente acepta de tomar todo el tiempo y de quedarse con él, y cuáles son los riesgos que están fuera de su apetito y que serían quizás mejor transferidos a uno de esos caballeros o de sus compañías mejor para ayudarles, para mitigar, atenuar este riesgo. Y esos son los dos tipos de herramientas, la cartografía de riesgos y el modelo analítico que hemos desarrollado para ayudar a nuestros clientes a pensar a cómo manejar este riesgo. Una palabra para quizás presentar a mis colegas de panel aquí, compañeros de panel aquí. En el mercado de seguros de riesgo político tenemos 50 o 60 compañías potencialmente que pueden escribir eso, pero hay 15 o 20 que son las compañías mayores, y aquí tenéis dos de las mejoras, lo puedo decir, para hacer eso. La capacidad total para un riesgo, si cada compañía que participa ponía su línea máxima, sería de 3.000 millones a 4.000 millones, depende del riesgo de capacidad. Entonces hay mucha capacidad en este mercado. Es un mercado muy desarrollado y el plazo que tenemos cobertura, pues hacia 5 años, la mayoría de las compañías pueden hacerlo. A más de 10 años de plazo hay mucho menos capacidad, como lo puedes ver aquí a la izquierda, abajo. Nosotros, pues, estamos un equipo de más de 200 profesionales globalmente que tratan de asuntos de riesgo de crédito y riesgo políticos, también terrorismo y caución. Y yo formo parte de este equipo. Lo hemos hecho desde hace muchos años en Londres, en Europa, por supuesto, en Nueva York y en Singapur. Y con eso, pues, voy a dejar a Miquel hablar del riesgo de país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Pues nada, yo represento aquí a Coface, que es una de las grandes aseguradoras que hay a nivel de riesgo país, y uno de los objetivos es comentaros brevemente cómo pensamos que está el mundo, y vais a ver en 4 o 5 transparencias un tema que es importante en esa visión, cuáles son los elementos que utilizamos para una clasificación de riesgo país. Al final, Coface hace una clasificación de 8 grupos en el mundo. El 1 es el mejor y el 8 es el peor. Comentábamos simplemente hace unos minutos, luego pues hay un debate y habrá temas, pero la verdad es que el riesgo político, habiendo toda la capacidad que hay y pareciendo que está tan de actualidad, yo os pongo encima de la mesa 2 cosas. Uno es, primero, que llevamos todos un ordenador con nosotros en el bolsillo y la gente no tiene memoria. La gente no se acuerda. Lo que ahora nos parece un drama, dentro de 2 años nadie se acuerda. Y lo digo simplemente porque Rusia suspendió pagos en el 91 y la Federación Rusa suspendió pagos en el 98. Y hace 5 años entraron en Ucrania y el año pasado invadieron Ucrania. Pero si mira Rusia en las 3 últimas décadas, la ha liado cada década. Si miramos a Irán, pues hace 40 años, 43, invadieron la embajada norteamericana y desde luego en la década de los 90 se veía alguien que identificaba lo que era el riesgo político, era Irán, que era un tema interesante, ¿no? Con lo cual suspendieron pagos en el 93 y ahora mismo pues tiene una participación muy activa en lo que es pues la financiación de algunas milicias que andan por Oriente Medio, ¿no? Y si pensamos ahora pues lo que está pasando en Israel y vemos países frontera como Egipto, pues la primavera árabe fue en el 2011, algo que le vino muy bien al turismo, para que viniese mucho turismo que iba al Mediterráneo hacia aquí. Solo han pasado 12 años, es decir, al final Libia, ya nadie se acuerda de Siria, nadie habla de Siria, pero la guerra continúa en Siria y una de las cosas que sucede es que temas, insisto, que ahora parecen como muy dramáticos, pues desaparecen y al final tenemos una memoria corta y lo que tenemos que pensar es que este tema geopolítico siempre ha estado encima de la mesa y va a seguir estando. Entonces,
Nosotros, una de las cosas que nos preocupa claramente en el año 2024 es el tema de las materias primas. O sea, cualquiera que sigáis, vais a la gasolinera, veis el precio del crudo, el precio de la gasolina más que del crudo, pero por encima de $90. Y una de las cosas que es interesante es que el año pasado, bueno, Rusia invadió Ucrania y entonces se decidió que ya no íbamos a hacer negocios con Rusia. Está muy bien si Rusia fuese un país perdido ahí en la Luna, pero Rusia es 1/3 del globo terráqueo. Si cogéis un mapa del mundo, 1/3 del globo terráqueo es Rusia y ya no vamos a hacer negocios con ellos. Y dice, si Rusia tiene algo que ofrecer, nada, tiene de todo, sobre todo materias primas. Entonces, ayer, por ejemplo, que estaba el señor Putin con Xi Jinping dándose la mano, pues es un tema interesante, ¿no? Porque los países occidentales hemos decidido que no hacemos negocio con Rusia, a pesar de la gran dependencia del gas ruso que sigue teniendo Alemania. En menor medida, desde luego, países del sur, de Europa, como puede ser España. Pero una de las cosas que está pasando es que hay una menor oferta por quitar, desde luego en Europa, quitar a Rusia de ese componente de oferentes de petróleo, y lo que hace es que está subiendo lo que es el coste, al haber menos oferta y haber la misma demanda, pues está subiendo el precio del crudo y de la gasolina, ¿no? Independientemente del porcentaje de impuestos que pagamos en cada litro de gasolina, creemos que los precios se van a mantener altos y la única razón por la que ya no hablamos del gas es porque, igual que hoy el día tan espectacular que hace en Barcelona, pues es que hace un otoño muy bueno y probablemente haga un invierno muy bueno y habrá dificultades para esquiar en estas Navidades, el que tenga la fortuna, con lo cual el problema en la Cerdaña o en Formigal es que al final no se puede esquiar porque hace muy bueno, se consume menos gas. Pero a nivel industrial es un problema. Las empresas tienen un problema muy serio con el coste de los suministros y además pensar, Irán, por ejemplo, está también entre los 10 principales exportadores de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, materias primas, una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta porque influye claramente en lo que es el riesgo político. Otra cuestión que nos hemos, como desde el 2008 hasta el 2022, pues hemos estado con el Euribor a cero, pues hay gente que pensaba que el dinero era gratis o algo así, pero es decir, al final yo creo que seguro que hay gente en esta sala que se acuerda cuando los tipos de interés en España tenían 2 dígitos, que tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, la inflación se ha generalizado porque una de las cosas que está pasando, lógicamente, por la subida de los precios, es que los trabajadores pues estamos pidiendo subidas salariales y al final, dentro de lo que estáis viendo, bueno, pues esta ensalada de rayas que tenéis, España es la raya amarilla, simplemente veis esa raya amarilla cómo sube de forma vertical, es una cuestión inflacionaria que es importante, porque al final la inflación lo que supone es que exportas productos que no tienen un valor superior, simplemente eres más caro porque tienes una mayor inflación en tu país. Esto que parecía que era más tema de Latinoamérica o de algunas otras zonas, pues ahora mismo es un problema. Y el tema de la inflación y cómo va a continuar la subida de precios es algo que en COFAS miramos con mucho detenimiento para lo que es precisamente el análisis de riesgo país. Y algo que viene muy derivado de la mano, pues es la subida de tipos de interés. La verdad es que al final los países tienen políticas fiscales y políticas monetarias y una de las cosas que es como de manual de primero de carrera es que si sube la inflación, pues hay que subir los tipos de interés. No es anormal la subida que ha habido, lo que sí es anormal es la rapidez con la que se ha producido. Hemos pasado en Europa del 0 al 4,5 en 14 meses. Eso no se había producido jamás desde que existe el euro y desde el año 45 nunca había pasado. En Estados Unidos están al 5,5. Una de las cosas que Biden dijo, que lleva 3 años de mandato, es que iba a controlar la inflación y que iba a tener pleno empleo. No está controlando ninguna de las dos cosas y el año que viene tiene elecciones. Entonces, uno de los temas que es importante para los exportadores y es importante tener en cuenta es qué va a pasar con el dólar. Si ahora alguien dice, hombre, pues el dólar está a paridad igual que el euro. En noviembre del año pasado también lo estuvo. Una vez más no nos acordamos, pero el año pasado, en noviembre, el dólar llegó a estar a paridad con un euro, luego se volvió a depreciar y ahora se está volviendo a apreciar. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo monetario que va hacia el dólar. ¿Por qué? Porque tiene tipos de interés más altos. ¿Quién se ve afectado negativamente? Vamos a ver qué pasa dentro de una semana de Argentina, cuando tenga nuevo presidente. Pero aquellos países que tienen su deuda en dólares, si le suben los tipos de interés en dólares, tienen un problema mucho mayor para devolver la deuda. Y una de las cosas que en el mundo del riesgo político se llama el pecado original, original sin, es que a los países emergentes no se les presta en su propia moneda. Si nosotros queremos dinero nos prestan euros, pero si México quiere dinero se les presta dólares o Gabón. Al final, ¿qué sucede? Que al subir los tipos de interés del dólar tienen más dificultad precisamente para el pago.
Un tema, ya digo que tengo la foto ayer de Putin y Xi Jinping dándose la mano, estaba muy clara ayer mismo, están haciendo un entente muy fuerte desde ese lado del mundo y una de las cosas que nos preocupa a nosotros a nivel de China es primero que China crezca al 4% es motivo de asombro porque ha pasado 20 años por encima del 7% creciendo. Y un segundo tema importante, Alemania es el segundo país al que más exporta era a China. Si China le compra menos a Alemania, pensar que Alemania es el segundo país importador de Cataluña y de España. Que le vaya mal a Alemania, hay gente que dice que Alemania igual acaba en recesión, nosotros vamos mejor, como si esto fuese la Liga. No, si a Alemania le va mal, a ti te va a ir mal, porque Alemania es el segundo país que más te compra y Alemania vende mucho a China o vendía. Entonces, una de las cosas que se está produciendo en China, evidentemente, se puso el objetivo de alcanzar los $10.000 de renta per cápita, lo han alcanzado y uno de los temas que sucede es que China pues, empieza a ser menos atractivo a la hora de fabricación. Ahora, por ejemplo, tiene mucha competencia Vietnam y las empresas que fabrican en China no lo hacen por mano de obra barata, lo hacen porque China es un gran mercado al final de 1.300 millones. Pero estamos viendo en China menor crecimiento, es una obviedad. Nos preocupa mucho los bancos chinos. No sé, en la Castellana, en Madrid, ICBC tiene el principal banco comercial chino, tiene un edificio, no una sucursal. Hay bancos chinos muy importantes, pero en China es muy típico lo que se llama el shadow banking, que es que cuando la gente necesita dinero se lo prestan entre ellos. No se lo piden a un banco comercial propiamente dicho, sobre el cual no hay ningún tipo de información, ni hay capacidad, ni hay forma de saber la solvencia que tiene. Entonces, China es interesante seguirlo en los próximos 14 meses. Al final, lo que estamos viendo es que para las economías avanzadas, al final las de la OCDE en el año 23 y 24, pues lo que está viendo es esta inflación, así crecimiento bajo con inflación, que es algo que va por durar. Y en los países emergentes, al final los países de renta media, pues lo que vemos es un mayor crecimiento que también ha sido un clásico desde la crisis del 2008. Terminando con esta presentación, señalar que ya que somos una compañera que aseguramos el crédito, es decir, que la gente lo que vende, el circulante, pues lo que estamos viendo es, ahí tenéis los países Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Japón, pero bueno, con los años, el 2023, que es la raya roja, lo que hay es un incremento de la falta de liquidez de las empresas, lo que les lleva a concursos. Insisto, esto es importante porque estamos hablando de Europa o de Estados Unidos, pero si nos vamos a países con deuda en dólares o con tipos de interés elevados, pues el problema va a ser mayor. ¿Cuál es el último riesgo que COFAS mete en la coctelera de análisis de riesgos? Pues a nosotros nos empieza a preocupar mucho los riesgos sociales. Aquí nos quejamos de lo que cuesta una cerveza o lo que cuesta un menú. Pero es que lo que sucede es que hay muchos países que la economía es de subsistencia, la gente trabaja para comer. Lo que se les ha subido el precio es de la comida, al final del grano o del trigo o de la cebada. Si no tienen comida, comentaba antes Fabián de los casos en la foto que ha aparecido, pero este verano en África subsahariana ha habido 2 golpes de Estado y una de las cosas que observamos es que hay en algunos países, pues lo que se está observando es la dificultad para comprar alimentos. Si la gente no puede comer, lógicamente, pues hay inestabilidad, hay problemas y una de las cosas que sucede es que aumentan los disturbios sociales, que es una variable que cada vez es más importante en lo que es la geopolítica mundial, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es analizar, como os decía, ahí es el último, cada trimestre revisamos lo que es la clasificación de los 160 países que tenemos clasificados. En coface.com es completamente gratuito, entras en Country Risk Analysis y ves lo que opinamos de cada país. Y entonces, bueno, pues al final lo que se trata es de adelantarte a lo que está sucediendo para ver dónde puedes cubrir, para acompañar a empresas y entidades financieras y entonces lo que sale es el resultado de aquellos países en los que se apuesta más o al final se retira la cobertura. Como veis, este mapa, insisto que lo tenéis en coface.com, pues aparece al final la clasificación que os decía de A1 hasta E. Y en esa clasificación, insisto, estamos metiendo pues, lo que es el riesgo país, estamos viendo la capacidad de pago de los gobiernos, los tipos de interés, la fortaleza de la moneda, los riesgos sociales que decía hace un momento y el nivel de impagados que empieza a haber en un país, lo que se llaman los non-performing loans, pero al final los préstamos que dan los bancos o la capacidad de pago que tienen los deudores o los prestatarios en una economía pues son fundamentales para darte cuenta si esa economía empieza a estar bien o a estar mal, ¿no?
Entonces, por mi parte, vamos a señalar que siempre acabo con esta frase, no es mía, es de un insigne gallego que se llama Rafael Martínez Cortiña, que decía que no hay exportación si no hay financiación y no hay financiación si no hay seguro. Al final, una de las cosas es que normalmente, ahora luego lo comentaremos, pero si hay mucho interés por Israel o Egipto, la verdad es curioso que siempre se hace como ex post. Cuando surge el riesgo, o sea, nadie aseguraría una casa en llamas, algo te diría que no tiene sentido, ¿no? Si la casa está en llamas o el coche está accidentado, ¿quién te lo va a cubrir? Lo que es curioso es que sucede la primavera árabe, o desde luego hay una situación de conflicto claramente ahora mismo, y el lunes la gente está pensando a ver quién le cubre, que si lo pensáis el razonamiento no es muy lógico. Al final lo que sucede es que las coberturas es bueno tener una política de riesgos que no dependa del riesgo puntual que se pueda producir en cada momento, como está sucediendo ahora mismo en Oriente Medio. Por mi parte, muchas gracias y me incorporo después en el debate. Hola, buenos días. Pues yo creo que muchísimas gracias a Willis, a Cera y a Fiat por hacernos de anfitriones. La verdad que todas las presentaciones han sido buenísimas, especialmente Miguel, que tiene muchísima experiencia. Yo vengo a hablar de mi libro, yo vengo a hablar de riesgo político, de nuestra línea. En el grupo AXA tenemos una línea de negocio que se llama PRCB, Political Risk Credit and Bond, y lo que hacemos es asegurar riesgo político. Para diferenciarnos un poco, mientras que AXA es una compañía multilínea, multiproducto, pues como puede ser tan FIAC, Cofas, por ejemplo, es una compañía más monoproducto. ¿Eso qué implicaciones puede tener? Pues puede tener una mayor correlación, por ejemplo, con el entorno económico. El asegurador de riesgo político multilínea, por lo general, la línea de riesgo político suele ser menos de un 10%, un 5% en el mejor de los casos, en cuanto a lo que es el volumen total de primas que suscribe la compañía. Por lo tanto, somos, vamos a decir, pequeñitos, pero en nuestro caso, por lo menos, somos pequeñitos en términos de prima, pero grandes o significativos en términos de rentabilidad y de beneficios para la firma. ¿Eso por qué lo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos suscribiendo riesgos y lo conseguimos suscribiendo riesgos de una forma, algunos pueden decir que conservadora, muy conservadora. Yo creo que cuando un asegurador de riesgo hace riesgo político, lo que tiene que fundamentalmente, y seguro que Miguel está de acuerdo conmigo, es tener en cuenta cuáles son aparte de lo que es el riesgo que te están planteando, cuáles son la capacidad que tienes de recobrar en caso de que tengas un siniestro. Y eso para nosotros es fundamental. Bueno, no quiero hablar de mi libro, hablar del grupo AXA, que somos muy grandes, hacemos más de 100 billones y tenemos un ratio de solvencia enorme, y además de tener unos ratios de solvencia por todas las agencias de calificación crediticia estupendos, cosa que le gusta mucho a los bancos, ¿verdad? Y con los que fundamentalmente trabajamos en España, muy a mi pesar, porque como Miguel sabe, yo soy un fan o un trabajador del sector de riesgo político. Ya yo creo que llevo más de 20 años, como pone en esta diapositiva, que tenemos un equipo de más de 70 personas y que lo que nos caracteriza a la línea de riesgo político de AXA XL es nuestra larga experiencia en el mercado de riesgo político. Tenemos presencia en más de 14 países y pertenecemos a las grandes asociaciones, como yo creo que también participa COFAS y todas las grandes aseguradoras en este sector. Un poco enlazando con lo que estaba hablando y para posicionar, para que veáis un poco dónde está AXA XL en cuanto al mercado de riesgo político, hay una pequeña pirámide que construimos un poco para que veáis en términos de capacidad y en términos de periodo de cobertura los diferentes productos que podemos asegurar y dónde nosotros como compañía estamos posicionados. Si empezamos de abajo, pues vemos que es donde hay la mayor capacidad posible, los 3.000 millones de los que estaba hablando Fabián, con un horizonte de cobertura, podremos decir hasta 5 o 7 años en el mejor de los casos, donde tenemos pues las operaciones de comercio exterior, de financiación de comercio exterior y luego otro tipo y operativa bancaria. Para que os hagáis una idea, nosotros lo que cubrimos, a mí en la empresa siempre me dicen muchas veces, ¿pero tú qué haces en riesgo político? Y le digo, es muy sencillo, yo aseguro préstamos y como muy bien decía Miguel, aseguro financiación. Para mí el siniestro es cuando el préstamo se impaga. ¿Y cuál es la razón del impago de ese préstamo? Cualquiera.
es blanco o negro, es binario. ¿De acuerdo? Es verdad, estoy siendo muy absolutista o muy categórico en términos, pero luego si queréis y podemos entrar en los tipos de coberturas, es verdad que podemos entrar mucho más en detalle y no es tan blanco o negro, y por eso también yo creo que una cosa muy importante es que tanto los brokers como las compañías, lo que nos gusta es hacer pólizas para que el cliente tenga claro el riesgo que está asegurando. Y en esto de riesgos políticos siempre es como muy gris, ¿verdad? Hay muchas veces que te dicen, bueno, yo no tengo muy claro. Volviendo un poco, que siempre voy por los cerros de Úbeda, perdonar, y volviendo a la pirámide, escalando un poco más hacia arriba en términos de periodo, ya veis que la pirámide se va estrechando. Eso quiere decir, como muy bien decía antes Fabián, que la capacidad se va también limitando y hay cada vez menos aseguradores que están ofreciendo cobertura a más de 7 años, y yo te diría entre a 10 y 12 años, para operaciones típicamente de financiación de exportación, con estructuras de crédito comprador y créditos complementarios, que es donde históricamente el mercado de riesgo político se ha visto de forma habitualmente en España utilizada, y yo creo que además es uno de los orígenes y las razones para que el mercado de riesgo político se inicia ya por los años finales de los 70, 80, ¿no? Por último, en la parte alta de la pirámide tenemos los plazos más largos, cuando estamos hablando de coberturas que pueden ir hasta un máximo de 20 años. Es verdad que hay mercados que van a un poquito más largo de 20 años, incluso nosotros nos estamos planteando ahora con los cambios en el consenso de la OCDE, y en los que típicamente lo que tienes es operaciones de financiación de proyectos o project finance, financiación sin recurso o con recurso únicamente al proyecto y al activo que estás financiando, operaciones de financiación de aviones, de trenes. Los buques yo los vería en el escalón inferior de 7 años, y sobre todo el crédito estructurado. Ahí es donde nosotros, como mercado, estamos más posicionados, porque creemos que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro profundo análisis de riesgo político, del riesgo de las operaciones, pues nos da un valor añadido de cara a ofrecer un producto que pueda ser de utilidad para el cliente, ¿no? No quiero entrar aquí simplemente dar un par de pinceladas en cuanto a que el producto de riesgo político es un producto que yo creo que hasta ahora nadie lo ha comentado, y es un producto que es silencioso. Las pólizas de riesgo político, por lo menos del mercado privado, suelen ser pólizas que exigen confidencialidad por aquello que los ingleses pomposamente dicen el moral hazard, o el riesgo de que el deudor conozca de la existencia del seguro y, por tanto, no le importe pagar, puesto que lo tienes asegurado, ¿no? Pero luego también esa forma también es una forma de participación silenciosa. Es silenciosa. Os pongo un ejemplo: con un banco que quiere hacer una operación de 100 millones de euros para financiar a una empresa, y oye, quiere hacerlo él solo, pero no tiene vamos a decir, una aprobación por parte de su equipo de riesgos, o no tiene capacidad para llegar a esos 100 millones. Pues si se indica o participa el riesgo con una aseguradora, puede tratar de hacer una sindicación o una participación silenciosa sin tener que dar a conocer esa operación con el resto del mercado bancario, por ejemplo, que es altamente competitivo, ¿no? Una de las razones por las que el mercado de riesgo político ha tenido, yo creo, una explosión y una evolución muy importante es por la utilización de nuestros productos por parte de la banca. Y la banca, yo creo que el principal y primordial motivo por el que utiliza el riesgo político es porque les ayuda a optimizar el consumo de capital, que tiene un efecto claramente y directo sobre su cuenta de resultados. Esto es una cosa que ahora mismo nosotros tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza, porque precisamente está en negociación toda la regulación bancaria en el ámbito de Basilea, ya no me acuerdo si es 3 o 4, y lógicamente la regulación bancaria hasta ahora ha permitido a la banca europea beneficiarse, no voy a decir ampliamente, pero sí obtener un beneficio en cuanto a la utilización del seguro, lo que ha potenciado mucho el negocio bancario. Pero es cierto que están en ventaja competitiva, si quieres decirlo así, y perdonar que como compañía, pues sí es verdad que establezco mucho diálogo con otra compañía que tengo a mi lado, con Miguel en este caso, porque tenemos, por ejemplo, al otro lado del charco tenemos bancos como son los norteamericanos, que no tienen este beneficio regulatoriamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, este level playing field, o tratar de homogeneizar la legislación o la regulación bancaria a nivel mundial, es una cosa que nosotros, como aseguradores, pues estamos activamente involucrados
no vamos a decir en su negociación porque es una cuestión de los reguladores, pero sí en su seguimiento, y allá cuando nos han pedido información estos reguladores, pues hemos raudos y veloces, hemos tratado de dar toda la información que podemos, porque creo que el seguro de crédito es un facilitador de la financiación y por tanto de la exportación, como muy bien decía Miguel al finalizar su exposición. La verdad es que la presentación va solapándose mucho con la presentación de Fabián y con la presentación también, bueno, tanto como la de Miguel, pero sí es cierto que cuando estamos hablando de riesgo político estamos hablando de las pólizas de inversión, de las que muy bien ha hablado Fabián, en las que nosotros podemos llegar hasta una cobertura de 20 años, podemos llegar a 150 millones de límite de indemnización en una sola póliza, cuando estaba hablando Fabián de los 3.000 millones, y por lo general podemos dar un porcentaje de cobertura de hasta el 100%, sobre todo para riesgo de expropiación. Cuando estamos hablando de inconvertibilidad o falta de transferencia, ya ahí tendemos a dar un 95% o menos. Y cuando estamos hablando de violencia política o daños a los activos por violencia política y la pérdida de beneficios asociada, lógicamente vamos a establecer una franquicia por siniestro. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que analizamos cuando estamos mirando pólizas que cubren tanto la inversión, perdón, y esto me lo he saltado, como la financiación, lo que nosotros técnicamente llamamos lenders? ¿Vale? Mientras que cuando estamos hablando de la póliza de inversión cubrimos la expropiación, no vuelvo por los 4 pilares, nos faltaba el incumplimiento del laudo arbitral o incumplimiento de acuerdos de inversión, que son los 4 pilares que yo, como broker, y he sido más de 15 años broker en el mercado, pues he tratado de asegurar para nuestros clientes. También en términos de inversión puedes cubrir la financiación de la misma. Y lo que cubres al financiador, ya sea un inversor o el accionista del proyecto, o sea un banco, lo que estás cubriendo es el impago de esa financiación debido única y exclusivamente, y aquí volvemos un poco al impago por cualquier causa, o el impago debido única y exclusivamente a los 4 puntos de cobertura: expropiación, inconvertibilidad o violencia política, que motiven directa y exclusivamente la insolvencia o la incapacidad de la sociedad de proyecto, que es el deudor, a impagar esa deuda. ¿De acuerdo? Pues ahí es cuando ya las cosas se ponen un poco más interesantes, un poco más grises, y tenemos que tener pues una negociación mucho más intensa y un proceso de información con el asegurado para que tenga claro qué es lo que está comprando y qué es lo que no. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues el mercado de riesgo político es un mercado que lleva mucho tiempo funcionando, y todos nos acordamos los años 2000, ¿verdad, Miguel? Cuando en Argentina pues empezamos con las cosas tan divertidas como el corralito, como la especificación de la economía. Hubo bancos en España que tenían una serie de pólizas de lenders emitidas para cubrir financiación a empresas españolas en Argentina, y lamentablemente pues hubo pólizas de este tipo que no funcionaron, y eso es malo para nuestro mercado, porque realmente yo creo que cuando un asegurador está, vamos a decir, no voy a decir más contento, pero cuando más muestra la utilidad del producto a sus asegurados, cuando precisamente le indemniza. Y en vamos a decir, fallos de mercado, fallos de producto, como pasó en Argentina, pues no estamos contentos, pero también es verdad que implica mucho cuál es la motivación a la hora de comprar esa póliza. Eso es un tema que quizás luego, con los ruegos y preguntas o con la mesa, podamos entrar un poco más en discusión. ¿Qué analizamos? Analizamos los riesgos políticos, la estabilidad, la continuidad del gobierno, el marco legal. Es un marco estable, es un marco que cambia, que tiene muchos cambios. ¿Cuáles son las amenazas de seguridad? Hay un marcado, vamos a decir, beligerancia hacia algún determinado sector, como puede estar pasando en algunas economías latinoamericanas, como puede estar pasando en el sector del oil and gas o minería. Bueno, pues eso son cosas que los aseguradores tenemos que tener en cuenta a la hora de emitir una póliza de inversión, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos sociales? ¿Cuál es la participación? ¿Es la sociedad muy proclive a contestar cuando una empresa extranjera se invierte y abre unas oficinas y está utilizando recursos naturales? Se habla mucho de nacionalismo de recursos, se habla mucho de China cuando está tomando en aquellos países, por ejemplo en África, posesión mediante apoyo financiero, por ejemplo, para desarrollo de proyectos y desarrollo de los países, está tomando control de aquellos recursos naturales de los que los países se pueden sentir lógicamente dueños. ¿Qué es la inversión? ¿Qué es la remuneración que ese inversor se lleva por explotar esos recursos? ¿Está el país debidamente remunerado con unos royalties?
puede el gobierno cambiar sobre esa opinión. No voy a incidir sobre temas económicos porque yo creo que en la presentación de Miguel se ha hablado ampliamente sobre ello, ¿no? Pero realmente es toda esa conjunción de factores son los que en una aseguradora, una compañía como nosotros o como Cofas o muchas otras que estamos en el mercado, pues analizamos a la hora de hacer una póliza de inversión o una póliza de financiación de la inversión, ¿no? Aquí ya hablamos de seguro de impago. ¿Por qué quiero decir el seguro de impago, como dicen los ingleses, ¿no? El non-payment? Porque yo lo que quiero diferenciar entre lo que es el riesgo comercial y el riesgo político. El riesgo, vamos a decir, el riesgo político como riesgo comercial con una entidad pública, con un gobierno, con una entidad soberana, con una entidad no soberana o con una empresa pública, en el que nosotros normalmente vamos a dar una cobertura de hasta el 95%. Lo diferenciamos del riesgo comercial, de un deudor privado, en el que normalmente pues, vamos a dar un porcentaje de cobertura bastante más bajo. Realmente no somos un asegurador que nos caractericemos por dar porcentajes de cobertura muy elevados en riesgo comercial, y ahora os voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos haciendo riesgo comercial, ¿qué es lo que estamos asegurando? Y nosotros pensar en AXA XL como un asegurador fundamentalmente de entidades financieras, de entidades multilaterales, de bancos regionales o de incluso de agencias de crédito a la exportación. Aseguramos el impago de una financiación, de cualquier tipo de financiación, como os estoy poniendo allí, de financiación de exportaciones, donde normalmente la contraparte va a ser un deudor público y por tanto podemos cubrir hasta 12, 15 o 20 años y podemos cubrir el 95%. Cuando estamos hablando de financiación de activos, cuando estamos hablando de... ¿Qué es esto de activos? Pues estamos hablando de aviones, estamos hablando de trenes, estamos hablando de buques. ¿De acuerdo? Aquí normalmente lo que vamos a tener es no la compra de ese activo por parte de la Renfe argelina, ¿vale? Estamos hablando de la compra de ese activo por un operador privado en un país, por lo general, desarrollado, y en el que estamos hablando de riesgo comercial. En ese tipo de operaciones, pues normalmente vamos a entrar en operaciones en las que los buques pues vamos a ir a 5 o 7 años, vamos a tener normalmente un pago balón de entre el 50 y el 70%, lo que afecta considerablemente de cara a lo que es el análisis del riesgo y la fijación de un precio. O, por ejemplo, con los aviones en los que estamos hablando de riesgo, podemos hablar de un riesgo comercial o de un riesgo político. Un riesgo comercial porque podemos estar hablando de una aerolínea privada o podemos hablar de una aerolínea pública. Podemos hablar de un lessor, de una compañía de leasing de aviones, una compañía privada que puede estar normalmente participada por un gran banco, ¿no? Por no extenderme en cuanto a la tipología de financiación un poco más especializada, como cartas de crédito, como financiación de activos, como financiación de working capital, que son vamos a decir, dentro de lo que llamábamos antes la pirámide, pues estaríamos en la parte de abajo, pues estaríamos hablando de riesgos que pueden ir al año, a los 2 años como máximo, ¿no? ¿Qué analizamos? ¿Qué analizamos? Los riesgos financieros, los riesgos políticos y los riesgos de ejecución. Por ejemplo, y pongamos un caso, si estamos hablando de un project finance, vamos a ver quiénes son los sponsors en ese proyecto. ¿Tienen capacidad? ¿Esos sponsors tienen un compromiso para poder ampliar su inversión dentro de la sociedad de proyectos? Y como por ejemplo puede estar pasando con los offshore en Europa, están sufriendo unos extracostes relevantes por diversos motivos: incremento del precio del acero, falta de disponibilidad en cuanto a los buques que están instalando los pilones, las bases para poner esos pilares, esas torretas donde van los aerogeneradores. ¿Qué tecnología se está empleando para esos generadores, esas turbinas de aire? Estamos hablando de turbinas probadas, de nueva generación, están en pruebas. ¿Qué tenemos en cuanto a la operación, a lo que es la operación y mantenimiento de cara a largo plazo? Pensar que en un project finance tú puedes tener una garantía por parte del sponsor y de los fabricantes o suministradores durante el periodo de fabricación. Vamos a ponernos en 3 años, pero si nos estamos metiendo en un crédito a 17 años, es el activo y la capacidad de flujos de fondos de ese activo el que nos va a dar certeza en cuanto al repago de esa deuda. Ahí es donde tenemos que mirar quién es el que está operando, quién está manteniendo ese activo, ¿no? esa tecnología.
a efectos estatales o a efectos contractuales. Hay un acuerdo de suministro de energía a largo plazo, hay un contrato por diferencias como hay o como parece que va a haber ahora en Europa, con el acuerdo alcanzado recientemente en la Unión Europea y que estamos habituados a ver, por ejemplo, en Reino Unido y en otros países, ¿no? Nosotros analizamos un proyecto y le vamos a dar un rating crediticio sobre la base de todos estos factores. Sobre la base de ese rating vamos a construir nuestra prima. Esa prima, ¿de qué forma se puede ver? Puede tener una serie de factores como el tipo de póliza que nos están pidiendo, puede estar cubriendo el riesgo comercial o el riesgo político, podemos estar haciendo una póliza que tenga un 50% de porcentaje de cobertura o nos pueden estar pidiendo un 90%. Hay una serie diversa de factores que pueden tener un efecto sobre el rating que nosotros, en base al deudor, y luego vamos a decir que modificamos para hacer un rating de la póliza, ¿no? Casos prácticos. Yo creo que los casos prácticos ya los estaba hablando. Os estaba hablando de un Project Finance. Aquí tenemos un caso en el que, por ejemplo, para que veáis, nosotros no estamos interesados en asegurar a un banco que nos quiere siempre transferir el 95% de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es un banco que tiene aversión al riesgo y que no confía en ese proyecto. Nos gustan bancos, como en este caso, que tenemos un asegurado que nos está pidiendo solamente un 27%. O sea, de un crédito de 100 millones nos está pidiendo asegurar solamente 27 millones. Pero nos está pidiendo asegurar a un periodo muy largo, 17 años. Es un crédito que tiene una serie de características en cuanto al ratio de cobertura de la deuda, en cuanto al yield, al margen de la energía, y puede tener y nos gusta ver a unos sponsors que sean fuertes, como decía antes, que si las cosas vienen mal dadas, sean capaces de poner más equity en el proyecto y solucionar los problemas. Queremos ver contrapartes también en la parte del off-taker, del que está comprando la energía. Aquí podríamos hablar sobre el riesgo merchant, ¿verdad? Y cómo en España hay un elevado apetito por parte de las entidades financieras para financiar proyectos cuando nosotros llamamos riesgo merchant, riesgo de mercado. Son project finance en los que el proyecto no tiene un acuerdo de compra-venta de esa energía generada a largo plazo y por tanto está abierto a una volatilidad en cuanto al precio y por tanto a la certeza en cuanto a los ingresos que va a tener que va a recibir con los que tiene que hacer frente al pago de la deuda, ¿no? Sin entrar en más detalles y para que veáis un poco también la variedad de operaciones que estamos cubriendo con un crédito comprador. En este caso estamos hablando de un riesgo soberano con el Ministerio de Finanzas de Angola para un proyecto de agua en el que estamos asegurando o reasegurando, mejor dicho aquí, a una ECA, una agencia de crédito a la exportación que está financiando a su vez a un banco. ¿Por qué nos gusta hacer esto? Y esto es otro de los elementos o factores que determina también el riesgo por nuestra parte y el precio que le ponemos al riesgo, es que las ECAs o las entidades multilaterales tienen un estatus de acreedor preferente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vienen mal dadas y se van al Club de París, ¿verdad, Miguel? Y dicen, tenemos que renegociar, pues resulta que los señores que tienen un estatus de acreedor preferente pueden tener un mejor tratamiento o un mejor resultado en la renegociación de esa deuda, en la refinanciación, en la quita, etcétera, etcétera. Aquí tenemos encima de la mesa y estamos realmente viviendo tiempos muy interesantes, ¿verdad? Y vamos a ver tiempos muy interesantes por delante, porque como bien decía antes Miguel, con los golpes de Estado y Fabián anteriormente, en el África subsahariana se están dando casos, ya venimos arrastrando una serie de moratorias en pagos, como ha sido el caso de Ghana, actualmente el caso de Gabón, también hemos visto Zambia, y todo eso tiene, vamos a decir que una serie de implicaciones muy importantes porque son negociaciones en las que también implica un cambio en el proceso negociatorio, puesto que hay países no alineados dentro de la OCDE que tienen mucho que decir, ¿verdad? Y tienen mucho, y se están jugando mucho porque han financiado mucho a estos países y no se ven representados debidamente en este tipo de comités de renegociación de deuda. Por último, en el corto plazo y para cartas de crédito en Uzbekistán estuvimos viendo, o asegurando, mejor dicho, como veis, un 95% aquí, para un contrato de suministro de
de maquinaria para la industria textil, con un periodo más corto de 3 años, asegurando una carta de crédito que tenía vamos a decir, una parte de preembarque durante el periodo de fabricación y una parte de postembarque, una parte de crédito. Una vez que la maquinaria se entrega, se cumplen los hitos, se generan las facturas y por tanto ya entra dentro del circuito de la carta de crédito del banco, que tiene que pagar al banco avisador o confirmador en España y por tanto y este a su vez luego al exportador. Por último, como decía antes, no quería irme sin hablar de indemnizaciones. En AXA XL les hemos pagado más de 500 millones a lo largo bueno, pues desde el año 2008 que estamos funcionando en más de 40 países. Ahí tenéis tres casos con el laudo arbitral. Como te comentaba antes, tenemos un fabricante asiático que en un contrato tuvo problemas en Tanzania, inició su procedimiento de arbitraje, lo ganó. El laudo arbitral le hacía acreedor de un pago compensatorio que el gobierno de Tanzania incumplió y por tanto se dieron la vuelta, dijeron al asegurador, indemníceme, y nosotros le indemnizamos. También tenemos con deudores públicos en impago de un contrato, por ejemplo, en el caso de la Primavera Árabe y Libia, o también, por ejemplo, con seguro de crédito con un banco de Bahrein que vino insolvente, estaban utilizando cartas de crédito para pagar a un exportador y, por tanto, el exportador, en el momento en el que nos recibió los pagos del banco emisor, pues requirió nuestra indemnización. Muchísimas gracias a todos. Espero no haberos generado muchas dudas, pero estamos aquí ahora dispuestos para entrar en diálogo y resolver todas las dudas que tengáis. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por tan interesante presentación. Bueno, ahora iniciamos la ronda de coloquio. ¿Sí? Entiendo que bueno, hay gente que está conectada online y quizás bueno, se puedan originar preguntas por esa vía. También tenemos la audiencia, quien también puede hacer preguntas. Pero a mí realmente me gustaría empezar esta ronda. Bueno, después de esta interesante exposición, la que habéis hecho, ¿no? Y un poco, pues, debido a los eventos, ¿no? que se han dado en los recientes días, me gustaría un poco preguntaros qué es lo que pasa, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? de un broker, ¿no? De una aseguradora, ¿no? y reaseguro, ¿no? A partir del día 6 de octubre, ¿no? O sea, 6 de octubre, sábado, empieza este conflicto armado, ¿no? entre Israel, ¿no? y Hamas. Eh, ¿Qué se origina internamente? Pues puedo empezar con el punto de vista del broker, que es más fácil probablemente que ellos. Mira, lo que pasa es que yo tengo un trabajo que no es tan fácil. Cuando todo el mundo vende el producto, nadie quiere comprarlo. Y cuando todo el mundo quiere comprarlo, pues no hay muchos que quieren venderlo. Entonces, no es un rol tan fácil. Pero esta situación claramente es un cambio mayor de la situación en el país y la primera cosa que hacemos es discutir con nuestros clientes que tienen exposición en esta región. Tenemos que identificar muy rápidamente los casos que podrían convertirse en situaciones de sinistros, porque hay dentro de las pólizas algunos pasos obligatorios de notificaciones, de formalismo que tenemos que seguir para preservar los rights, la capacidad del asegurado de poder ser indemnificado. Entonces, la primera cosa que hacemos el 7, el primer día antes después de esto, es identificar cuáles son los clientes afectados que podrían potencialmente tener un sinistro, comunicar con ellos para ver qué informaciones tienen. Sabéis que dentro de los primeros días fue muy difícil de obtener informaciones de lo que estaba pasando, porque la situación estaba bastante cambiada de hora en hora, y entonces hay cosas que no se pueden identificar inmediatamente. Lo que digo aquí para la situación en Gaza y en Israel, en el sur de Israel, está la misma al día de hoy para Ucrania. Hay casos en Ucrania hoy que ya no podemos identificar precisamente en términos de cuáles son los daños físicos a activos si están en zonas que no son accesibles.
Entonces, esta situación se desarrolló desde hace 16 o 17 meses, pero los expertos que tienen que hacer las evaluaciones en el sitio de los daños no pueden ir en algunas partes del país. Entonces, esos casos van a desarrollarse sobre meses y meses y quizás años, porque depende de la situación y depende de la situación, cómo evolucione la situación. Entonces, para la respuesta, identificar dónde hay exposición para nuestros clientes, comunicar informaciones y trasladar la información a las compañías para que podían ser al corriente de lo que pasa. Y claramente, si hay un siniestro, pues hay pasos legales, contractuales que debemos seguir para recibir la indemnificación. Hay plazos también que son definidos en la póliza para hacer eso. Desde el punto de vista del broker, probablemente sería lo que hacemos primero. Pero, caballeros. ¿Qué tal? No, pues estaba pensando si el 7 es sábado, que fue el sábado fue 7. El tema es, a ver, es esto que no ha cambiado tanto, o sea, ha cambiado, es dramático a nivel humano, pero quiero decir que se sigue cubriendo el impago de bancos israelitas o de empresas en Egipto. Hoy por hoy sí. El tema se cubrían activos antes del 7 de octubre en Israel, nosotros no lo hacíamos. Es decir, o sea, la situación es lo suficiente complicada en la zona como para pensar que hay coberturas que no se ofrecían hace un mes y no se van a ofrecer el año que viene. Pero insisto, empresas tecnológicas israelitas que han dejado de pagar, a día de hoy no hay ninguna. Bancos israelitas o egipcios, por decirlo, no han dejado de pagar. Y luego, como he citado antes, otros vecinos de la zona, pues tipo Siria o tipo Libia, yo creo que eran países que nosotros no cubrimos hace años, ¿no? Entonces hay un salto cualitativo, evidentemente, pero como ha comentado antes Yago Santiago, el tema es que estábamos hablando de cubrir a bancos o de financiación y bueno, evidentemente ha pasado muy poco tiempo para ver que se produzcan impagos. No se ha producido ninguno a día de hoy. De hecho, es curioso, pero sorprendentemente, simplemente comentar que la experiencia en Ucrania y en Rusia, que teníamos muchos, o sea, Rusia era un país con el que se comerciaba bastante y Ucrania, el nivel de impagados que hemos tenido ha sido muy bajos al final. O sea, si os acordáis, una de las primeras medidas que hace la Unión Europea con los bancos rusos es que les saca del sistema SWIFT, que al final es como que te quiten Internet o que te quiten el email, pero por ejemplo, los 3 mayores bancos rusos les dejaron porque de alguna forma tenían que pagar y además Alemania sigue comprando mucho gas a Rusia. Entonces, Rusia impagados a la Unión Europea desde el 24 de febrero del 2022 han sido muy pocos. Es decir, siendo una guerra que todavía existe y es un drama para los ucranianos y los rusos que peleen allí, el tema es que el nivel de impagados ha sido muy bajo. En una situación como esta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos, ¿no? A ver qué exposición tenemos realmente. No es una región del mundo en la que HXL tuviera mucha exposición, pero sí es cierto que un poco ampliando el campo, como ha hecho Miguel, hay otras regiones, como por ejemplo el tema de Rusia y Ucrania, que nos han tocado un poquito más porque estamos haciendo financiación de activos. Lo primero que hace una compañía cuando tiene una situación así, lo que tiene que ver es cuál es su exposición y luego ponerse a disposición de sus clientes para ver de qué manera les puede ayudar. Ver cómo se va desarrollando la situación y de qué forma este evento de riesgo político, esta situación desastrosa en Israel, puede afectar a su proyecto o puede afectar a su inversión y ello afecta a la financiación que nosotros normalmente vamos a estar asegurando. No suelen ser de la noche a la mañana. Muy bien lo ha dicho Miguel, o sea, no hay bancos ahora mismo tecnológicos impagando. Es el efecto que esto tiene a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta también que nuestras pólizas tienen un periodo constitutivo de siniestro de 6 meses, es decir, una negociación con un gobierno de Angola o subsahariano, pues no vas a indemnizarlo en 30 días y esas negociaciones llevan bastante más. Normalmente el efecto sobre el mercado se ve al menos pasados 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces es demasiado pronto, yo diría, para ver. Sobre nuestra política, pues evidentemente, como dice Miguel, pues cuando la casa estás echando fuego, pues es difícil que la puedas asegurar, ¿no? Quizás podría añadir una cosa más. Es que
La manera de que el mercado suscribe este riesgo ha cambiado un poco. Antes del 11 de septiembre de 2001, el mercado de P&C, seguros de propiedad, estaba asegurando el riesgo de terrorismo y de violencia política casi para cero. Estaba incluido casi todo el tiempo en la cobertura que tienes cuando aseguras este building, ¿cómo se dice? Este edificio. Y cuando pasó el 11 de septiembre de 2001, eso cambió completamente. Los seguros de edificios, de P&C, de property, han empezado excluyendo este riesgo de terrorismo y violencia política. Y esto ha creado un mercado propio para el riesgo de terrorismo y violencia política que se ha desarrollado al lado del mercado de riesgo político. Estos caballeros aquí están representando el mercado de riesgo político. Hay un mercado que quizás AXA, que probablemente AXA Excel también tiene y es muy activo, pero es un equipo separado. Y este mercado es un mercado de, vamos a decir, 2.000 millones o 3.000 millones de primas cada año. El conflicto de Rusia en Ucrania ha creado muchos siniestros y estaba diciendo antes que hay algunos que no conocemos ya porque siempre está activo. Ha producido siniestros de 2 veces a 3 veces las primas de un año. En un año, en un solo evento, pues un evento que dura, hay 2 o 3 años de primas de este mercado de terrorismo que se ha ido en siniestros. La consecuencia de esto es que las primas a la renovación de las pólizas han crecido mucho. No 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces. Cuando tienes la capacidad. Porque eso iba a decir, la capacidad no estaba aquí. Hay mercados que que decidieron que no lo querían hacer más. Hay otros que no pusieron, que querían hacerlo, pero no pusieron conseguir obtener reinsurance, reaseguro. Y hay otros que sí han tenido reaseguro, pero con condiciones mucho menos positivas, hay mucho más complicadas, mucho más restrictivas que antes. Entonces, hemos visto este mercado en el asunto de Rusia en Ucrania completamente cambiando. Y cuando hemos renovado las pólizas, quizás teníamos tres compañías que lo hacían, que estaban cubriendo el riesgo antes de la renovación. Quizás ahora tenemos 6 o 7, porque las compañías reducen las líneas que ponen en un riesgo único. Y lo que pasa ahora en Israel, y por eso estoy hablando de esto, es que la exposición que tiene este mercado de terrorismo, violencia política específico sobre Israel lo están mesurando ahora, no saben exactamente cuándo está, pero probablemente 10.000 millones o 12.000 millones de dólares. Entonces, son 5 o 6 veces el importe de primas que este mercado maneja a generar cada año. Y esto se adiciona, se añade a lo que ha pasado en Rusia, en Ucrania el año pasado. Entonces, este mercado de violencia política, terrorismo, va a conocer otra disrupción, otro cambio mayor. Vamos a perder más compañías que van a salir de esto y no querer hacerlo. Y es algo que va a estar una transformación mayor como consecuencia de lo que pasa en Israel. Muchísimas gracias. Yo, la última pregunta por mi parte, si me permitís. A ver, un poco, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Anteriormente esto, pero bueno, hablando de capacidad, ¿cuál es vuestra interacción con los actuarios? A ver, con la persona que nosotros, o sea, bueno, el representante que al final normalmente del asegurado puede variar, pero bueno, la parte de riesgos yo creo que en el año 2023 riesgos lo es todo, es decir, al final lo que es riesgos, compliance, quiero decir que está en cualquier orden de nuestra vida
Y yo creo que la parte actuarial es fundamental tanto en el control de riesgos como en la parte de algo más amplio, que es el tema de los riesgos de compliance, con lo cual al final nosotros los responsables de riesgos, que era alguien que igual, para empezar, era una figura que igual no existía hace unos años, actuariales existe hace décadas, ¿no? Pero era un puesto que no existía o desde luego no tenía la importancia que tiene ahora. Y hoy en día una de las cosas, como explicaba antes Santiago, cuando nos vienen operaciones a nivel de bancos es precisamente porque la persona de riesgos, que muchas veces es alguien que es el actuario o tiene una relación muy directa con el actuario de la entidad financiera, está diciendo que no da más capacidad para ese deudor o a ese prestatario, con lo cual hace falta un riesgo mitigante que es el seguro de crédito, ¿no? Entonces yo os diría que nunca ha habido tanta relación como en los últimos 5 años. Nosotros tenemos un actuario dentro de nuestro equipo con el que tenemos interacción, no te voy a decir diaria, pero estamos de forma muy continuada trabajando, porque nos ayuda muchísimo a refinar todos aquellos factores que he comentado durante mi exposición a efectos de tratar de llegar a una tasa de prima que pueda hacer que la operación salga adelante. Tener en cuenta que ahora mismo tenemos una problemática muy elevada. Para todo el mundo pensará que, claro, los tipos de interés altos, que los bancos están haciendo mucho dinero, pero a los bancos el coste del capital, coste de fondeo también le sube. Y ahí estás haciendo malabares para ver de qué forma. Pero claro, nosotros las pólizas de riesgo político se pagan al final del día con el margen, salvo que sea financiada la prima, por supuesto. Entonces sí hay mucha interacción y no tanto sobre la capacidad, sino sobre el precio. Y nosotros, pues, como lo sabes, empleamos a muchos actuarios y espero que haya muchos que tienen su certificado de cera, pero el modelo analítico que he presentado es un modelo actuario. Nuestro equipo de actuarios ha trabajado con los datos que teníamos para elaborar este modelo y es algo que utilizamos todo el tiempo con nuestros clientes. Entonces, hay mucha interacción también. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, si alguien del público, mira, tenemos una pregunta. Joaquín, tenim un micro, sí? Vale. Hola, buenos días, buen día. Yo tenía una pregunta especialmente para Santiago, ¿vale? De AXA XL y bueno, también a lo mejor para Miquel. Como actuario que no ha trabajado nunca en estos ramos, pues tengo mucha curiosidad por toda la metodología. Supongo que se podrá profundizar o nos podéis enviar algo de información. Me parece una cobertura complicadísima, más de análisis financiero sobre todo, ¿vale? De riesgo de mercados, yo lo enfocaría por ahí, con una asignación de probabilidades muy complicada para dar cobertura a 20 años, como comentaba Santiago. Y mi pregunta es, ¿esa cobertura, por ejemplo, a 20 años, es una póliza, entiendo que anual renovable con revisión de primas a prima única? Es decir, ¿podéis corregir la prima como aseguradores por el hecho de que se inicie la guerra en Israel? A ver, es una muy buena pregunta, gracias por ello, porque además, de hecho, creo que explica parte del valor que tienen este tipo de pólizas. Como creo que he dicho durante mi exposición, las pólizas de riesgo político a 20 años, las pólizas de riesgo político en general, no son cancelables, no son revisables y, por tanto, ante un evento, si yo estoy asegurando la financiación de un proyecto en Israel, yo ahora no puedo cancelar la cobertura, no puedo alterar el precio que cobro por esa cobertura. Por esa razón, este tipo de coberturas son de gran utilidad para la banca, por ejemplo, a efectos de manejar sus riesgos y los riesgos en el balance, porque saben que tienen certeza sobre la cobertura. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo gestionáis? Reasegurando mucho, entiendo, ¿no? Porque si no, la concentración del riesgo en una compañía sería altísima. Bueno, ten en cuenta que nuestro libro, vamos a ver, va a tener lógicamente vaivenes, pero tú tienes una póliza durante 20 años que inicialmente, asegurando un crédito,
va a subir de exposición según se va disponiendo del crédito y una vez que empieza el periodo de amortización, si se amortiza, va a ir bajando de exposición. De acuerdo, nosotros, de hecho, es una de las variables que nosotros tenemos que controlar y llevamos muy al día, es la exposición viva. Por los préstamos vivos, lo que queda pendiente, el capital pendiente de amortizar. Por eso, actuarialmente, por ejemplo, no es lo mismo la tasa de prima que voy a ofrecer a un crédito que se amortiza a un crédito que no se amortice y se paga al final del periodo o que tiene un balón, que tiene un pago balón al final. ¿Por qué? Porque ahí, con el pago balón especialmente, hay un riesgo de refinanciación. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con una refinanciación? Pues normalmente el cliente te va a venir y te va a decir, oye, yo quiero extender la póliza o quiero hacer una nueva póliza para esto. Y a mí, asegurador, me interesa en ese momento hacer esa póliza, ¿no? No sé si yo creo que he respondido parte de la... Me sigue pareciendo muy interesante y muy complicado. De todas formas, bueno, decir que todas las compañías de seguro de crédito tienen tiene un departamento de reaseguro. Evidentemente, nosotros cedemos una parte importante de los riesgos que tomamos y, de hecho, en aquellos destinos o deudores que haya una dificultad, el reaseguro es fundamental para poder llegar a las capacidades. Antes, bueno, Angola, por ejemplo, me parece un caso clarísimo, ya que apareció en el ejemplo de AXA, ¿no? Es importantísimo. Lo único que, o sea, si tuviésemos una bola de cristal estaríamos en la NASA, pero el tema es que hay cosas, vuelvo a decir, que si siga apreciándose el dólar, pues por ejemplo lo que vas a ver es insolvencia de países con gran deuda en dólares. O sea, cualquier país del mundo con una deuda de PIB superior al 100% en dólares, la posibilidad de default es bastante elevada. Decía Yago que el tema de estas pólizas son no cancelables, entonces te comprometes para un plazo muy largo. En nuestro caso, 10 años no es para países emergentes, precisamente. Al final es un tema importante porque saber qué va a pasar en Egipto a 10 años, pues es algo que yo creo que no sabe absolutamente nadie. Quien lo haga, pues está tirando una moneda al aire, ¿no? Entonces, se trata de ver con los elementos que tienes ahora qué puede pasar y vuelvo a decir que si Rusia la vuelve a liar de aquí a 5 o 6 años, no es algo que no haya pasado hace 5 o 6 años. Luego, la categoría Rusia es que no ha empeorado, sigue siendo la misma del año 90 y del año 98, ¿no? Y si Argentina pues decide que hace otra vez un impago de su deuda el mes que viene, pues no sé, va a ser la 7ª vez en los últimos 20 años, con lo cual tampoco es una sorpresa. ¿Qué pasa? Se puede medir, no es fácil, pero se puede medir. Quizás una cosa que quiero añadir es que esta línea, este ramo de seguros ha sido muy profitable por las compañías que han sido haciéndolo por un largo tiempo. Ahora podemos medir la profitabilidad de la actividad sobre muchos años y ha sido muy profitable. Lo has dicho, Santiago, que tú generas menos de 10% de las primas, pero una parte más importante del profit. Y eso es el caso. Para nosotros como brokers es muy importante que las compañías sean profitables porque necesitamos un mercado fuerte para apoyar a nuestros clientes. Yo creo que además, fruto de esa rentabilidad es lo extenso del mercado, que haya más de 60 compañías en el mercado de riesgo político. Hola, yo quería añadir sobre el tema de cómo funciona técnicamente un ramo de este tipo. Obviamente la pregunta es qué tal vais de resultados, las empresas que cubren estos riesgos en los últimos años. Y otro, es cierto que cuando sube las tasas siniestrales o cuando suben las frecuencias o la capacidad de que tengas más probabilidades de pagar, el cálculo de vuestras provisiones sí que cambiará. El seguro no le vas a tocar nada, pero las provisiones se pueden disparar se pueden doblar tranquilamente. Sobre todo si son un seguro a 20 años. Los de un año te dará lo mismo, pero los de 20 lo digo porque en vida pasa igual. En vida haces seguros a 40 años y cuando las tablas de mortalidad se tuercen, pues las rentas las tienes que pagar igual y tienes que provisionar lo que no cobraste. Entonces, en vuestro caso, no tocaréis las primas, pero sí que tendréis que provisionar esas primas que os hubiera gustado cobrar de ahora en adelante porque es riesgo que ya existe. Entonces, tema de cuenta de resultados y qué pasa con las provisiones. Las primas en pólizas emitidas no las tocamos. De cara a futuro, por supuesto.
Puedo decir, los resultados, por lo menos los de Cofas que están publicados, estamos en la bolsa francesa, el tema, bueno, ya que se ha cotizado, o sea, el tema es que los resultados han sido bastante buenos, aunque, bueno, decía, nosotros tenemos la característica de que somos bastante monoproducto, hacemos caución o hacemos factoring, pero no estamos, por ejemplo, en seguros generales, pero decía que el riesgo político los últimos 20 años ha sido un negocio bastante satisfactorio globalmente. Eso es una siniestralidad, te diría, por debajo del 30% o así al final de las primas que tenemos. Y en cuanto a las provisiones, que yo creo que somos muy conservadores y provisionamos absolutamente todo, hay una parte que es muy importante, que es los recobros. Al final no es lo que pagas, también es interesante es qué es lo que recobras y al final, bueno, pues el neto, en eso nos gusta mucho el riesgo soberano o el riesgo público, porque al final se acaba cobrando. Se tarda, o sea, no sé, se me ocurre ahora mismo Gabón, países que hemos indemnizado bastante dinero, pero hemos recobrado el 100%, con lo cual al final estaba provisionado y al final se han desdotado esas provisiones. Nosotros como brokers preferimos trabajar con compañías que en este ramo tienen un cierto tamaño, porque si solamente haces 5 millones de primas en este ramo de riesgo político, cada siniestro va a ser una catástrofe para ti. Porque si tienes 10 millones de siniestros, pues 2 años de primas se van. Es un problema real y tu head of underwriting va a decirte, pues eso no lo hacemos más. Aquí tenéis compañías que tienen un tamaño grande que sí va a haber problemas, que sí va a haber en un portfolio, en una cartera diversificada, va a ser algo o otro problema y siniestro. Pero el más importante es el tamaño global de la compañía y su capacidad de absorber, de sufrir uno u otro de estos problemas sin poner en duda la voluntad de hacerlo a largo plazo. Sí, eso hay un sector que debe ser especial y que debe ser un negocio que crece, que además consume. ¿Dais cobertura a los fabricantes de armas? ¿Y tiene alguna casuística especial en el riesgo o bien no dais cobertura? ¿Qué hacéis? Nosotros por responsabilidad social corporativa no cubrimos lo que se dice en inglés sharp weapons, munición, misiles. Otra cosa es que me digas si tienes un contrato en Navantia que quieres asegurar. Eso es diferente. ¿De acuerdo? O un avión de casa, de transporte militar. Es diferente. Es exactamente lo mismo. O sea, al final el tema, por ejemplo, hay ingenierías muy importantes de este país que han participado en el avión de combate, al final el EFA y el Eurofighter, y se cubre. Pero lo que es puramente munición o algo, de hecho, algo que preguntamos yo creo que todas las aseguradoras responsables es el doble uso de los bienes. Es decir, si al final los bienes es un tema muy matizable porque un helicóptero se puede utilizar para apagar incendios o para matar a la gente. Al final depende del armamento o el instrumento que se les ponga, pero ahora todos los asegurados ya hace lo que son 10 años hace una declaración de bienes de doble uso y si es militar es algo que se tiene que valorar porque, insisto, el tema de traslado de tropas, en el tema de, por ejemplo, de trajes, es curioso, el tema de la vestimenta de los propios soldados es algo en operaciones que hemos participado y al final es la cobertura de los soldados, pero no propiamente las armas que se utilizan para la guerra. Hay mercados dentro de aseguradoras dentro de nuestro mercado que lo hacen. Y yo iba a decir, depende de la compañía. Hay el sector al senso largo de la defensa es un sector muy grande y que tiene cobertura en el mercado. La mayor parte será telecomunicaciones, electrónicos, transporte, vestidos, energía, sectores que están dentro de este tema. Y hay unas compañías, una parte menor del mercado que siempre hace armas también. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Vía online? ¿Por el chat? Hace un momento no había nada, ¿eh? Vale. No. Bueno, creo que tenemos 2 minutos. Si queréis agregar alguna cosa
que pensáis que puede ser interesante para la audiencia? No, solamente quizás para concluir, es un mercado muy establecido, muy sólido, que ha sido operando desde hace los 80s y se ha desarrollado mucho. Ahora esa situación de crecimiento de riesgo político, de riesgo geopolítico, quizás pone el sector en su totalidad sobre más presión para el underwriting de transacciones futuras, pero lo que vemos ahora desde el punto de vista de broker es que las compañías que lo hacen con tamaño suficiente siguen muy apoyando a nuestros clientes y eso para nosotros es lo más importante. Yo creo que lo importante es que tenemos que dar un servicio que finalista, o sea, nuestras coberturas muchas veces posibilitan que un proyecto salga adelante. No siempre estamos hablando de infraestructuras, también tenemos un ángulo medioambiental, social importante y creo que eso es algo de lo que nosotros, desde luego, yo me siento orgulloso porque es importante apoyar no solamente defensa o telecomunicaciones, que también en AXA tenemos una parte de SG en la que, aunque no tengamos vamos a decir, un protocolo todavía 100% establecido en cuanto a afección al precio, en cuanto a los actuarios, pero que le damos una especial atención realmente. Yo simplemente decir por parte de los actuarios aquí presentes que una cosa que es bueno en este negocio es no sobreactuar. Quiero decir que al final, decía antes, a mí me parece lamentable que ya no se hable más de Siria. La guerra sigue estando en Siria. Lo que pasa es que ya no se habla de Siria. Parece que si no se habla de algo ya no existe. Pero quiero decir que hay situaciones que se siguen dando y la inestabilidad política lleva décadas y va a seguir estando. Lo que pasa es que ahora parece que tenemos una sensibilidad, insisto, durante unos días especiales. Pero lo único que hay que hacer es asesorarse, tratar de evaluarlo, que insisto, hay elementos que te permiten ver que el tema de la subida de alimentos, digo, va a ser muy importante en países emergentes y países de renta baja. Este año, el año que viene, va a ser un tema muy delicado y vamos a ver revueltas y vamos a ver problemas en aquellos países en los que tengan dificultades para comprar alimentos. Es un tema que es importante verlo y al final se trata de adelantar para poder asesorar a los clientes y decirles dónde podemos cubrir o no cubrir. Perfecto. Pues, en primer lugar, muy agradecido por haber venido y haberme acompañado en esta mesa. Bueno, y a todos vosotros, a la audiencia, pues también muchas gracias por haber participado tan activamente.